Termina la semana y es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado compuesto por los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Aquí comienza Derecho a la Convención. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Derecho a la Convención, este programa de pauta que busca analizar desde la perspectiva legal jurídica los elementos, los aspectos más importantes, más relevantes que se están discutiendo en la Convención Constitucional con miras a poder redactar una propuesta de constitución que vaya a ser plebiscitada posteriormente para la votación de todos los chilenos. Estamos con la abogada Marisol Peña, investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, y el abogado Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y Central. Como siempre, muy bienvenidos a este espacio y encantado de poder conversar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo les recuerdo, Derecho a la Convención se transmite todos los días viernes a las 5 de la tarde por la señal 2 de streaming de Pauta, a través de pauta.cl, y los días domingo en repetición a las 10 de la mañana por todas las frecuencias de Radio Pauta en Santiago y en regiones, en Viña del Mar, Valparaíso, Antofagasta y Temuco, y también por medio del canal de YouTube Pauta TV. Así que tienen muchísimas plataformas para poder seguir acompañándonos. Uno de los temas que ha cruzado claramente esta semana tiene que ver con el tema del pluralismo jurídico. Y hay muchas dudas, algunas que se podrán responder, hay otras, lo conversábamos previo acá, en las que probablemente se van a ahondar en las dudas que existe, porque, ¿no es cierto?, es lo que ha ido ocurriendo con la votación. Y me gustaría leer uno de los artículos, que es el segundo, que es uno de los fundamentales, para entrar un poco en tierra derecha con este tema. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Estos deberán respetar los derechos fundamentales que establece esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. La ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos de competencias entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales. Marisol y Gabriel, yo quiero partir con algo bastante pedagógico. Este programa trata de cumplir también una labor pedagógica para que la audiencia pueda entender. ¿Es posible que convivan dos sistemas de justicia en paralelo y que ahí exista efectivamente igualdad ante la ley, Marisol? Bueno, sin duda es una de las normas que ha impactado esta semana y si ustedes me permiten, yo quiero ir a una cosa que es bien fundamental, que es el origen de la noción de pluralismo jurídico. Esta noción surge fundamentalmente en la literatura de los años 70, básicamente a raíz de los procesos de colonización o descolonización en África, y luego se aplica también más tarde al movimiento de los indignados en Europa, y básicamente tiene por objeto combatir la unidad, la uniformidad y la homogeneidad. Es decir, que entendamos que existe un Estado, una nación y un solo ordenamiento jurídico. O sea, esa es la base de la teoría del pluralismo jurídico. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, Cristian, a la luz de lo que es el planteamiento teórico del pluralismo jurídico, claro, a eso propende, a que convivan distintos sistemas de justicia. Ahora, si eso no en un plano de igualdad, en mi opinión, sin perjuicio que escuchemos aquí a Gabriel, yo creo que hasta ahora la Convención Constitucional ha impulsado una solución en esta materia que va más allá de los modelos que nos pueden entregar la Constitución ecuatoriana en el año 2008 y la boliviana del 2009, donde en ninguna parte se dice que convive los sistemas de justicia indígena en condiciones de igualdad con el resto de los órganos jurisdiccionales, vale decir, con los tribunales que establece la ley. Muy por el contrario, en el capítulo destinado a regular el sistema de administración de justicia, esa parte de la justicia indígena es un acápite, implica un reconocimiento a las formas ancestrales de resolución de los conflictos, pero creo que aquí estamos frente a un modelo constitucional extremo, diría yo, incluso en el contexto del constitucionalismo latinoamericano. Gabriel Osorio. A ver, yo sería
tengo una opinión diferente. Yo no creo que estamos frente a un modelo extremo, sino más bien que estamos frente a un modelo incompleto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la existencia del pluralismo jurídico, no es, en mi opinión, no constituye un quiebre con el principio de igualdad ante la ley, sino que más bien dentro de un sistema jurídico se reconoce, ¿no es cierto?, que van a haber ciertas normas o cierto conjunto de normas que se van a aplicar a un determinado número de personas, a una determinada situaciones jurídicas, ¿no es cierto? Y eso existe en diversos países, existe en países como los propios Estados Unidos, como Canadá, en que específicamente se señalan que existen diversos sistemas jurídicos indígenas donde se refieren o más bien resuelven problemas jurídicos de carácter civil o de carácter, ¿no es cierto?, penal en aquellos delitos que son de menor entidad, pero sin embargo hay algo que en esos sistemas los une, que dice relación con que siempre va a haber un órgano, ¿no es cierto?, que va a dar la palabra final, y en este caso es la Corte Suprema. Claro. Y lamentablemente del texto actual que nosotros observamos, que simplemente del principio del pluralismo jurídico, no se observa ninguna norma que permita dilucidar cómo se van a resolver los conflictos y quién va a tener la última palabra, llamémoslo así, desde el punto de vista de la unificación, ¿no es cierto?, de la jurisprudencia en materia indígena, ¿ya? Y que diga relación también con la aplicación de este derecho, ¿cierto?, en conflictos en donde pudiesen existir personas que se reconocen como indígenas versus los no indígenas. ¿Y cuáles van a ser las materias, Cristian? Perdone que hable desde mi experiencia. Yo, por ejemplo, he llevado muy pocos, pero sí he llevado juicios en materia indígena, algunos que ha trascendido en la prensa nacional, de hecho, que estamos esperando ahí en la... de hecho, me acaban de comentar que ya está montable para la excelentísima Corte Suprema, por ahí, para que sea conocido por la Corte Suprema, pero que en realidad el pluralismo jurídico trae preguntas, como por ejemplo en materia de tierras, evidentemente cuando existe un conflicto entre un indígena y un no indígena, ¿quién va a resolver ese conflicto? Y eso es un tema no menor, que no se encuentra aún determinado por parte de la Convención Constitucional. Lo que señala la Convención Constitucional es la existencia de dos sistemas paralelos, pero que y entrega a la ley mecanismos de coordinación, cooperación y resolución de conflictos de competencia. Pero aún no sabemos ni las materias, ni sabemos a quién se le aplica, ni quién resuelve finalmente estos conflictos. Estamos en Derecho a la Convención conversando con el abogado Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y Central, y con la abogada Marisol Peña, investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Y precisamente ustedes están tocando dos o tres aspectos que son que hay dudas, que hay debate todavía, y probablemente hay una historia por escribir en esto, en dilucidar cómo se resuelve. Uno tiene que ver con la delimitación de los ámbitos de competencia en que estarán entregados a la justicia indígena. Uno ha escuchado, con el paso de los días, a algunos convencionales que han sido promotores precisamente de este cambio en la Constitución, de que existan sistemas de justicia, ¿no es cierto?, que corra principalmente para lo civil y en lo penal respecto o referente a delitos al patrimonio. Sin embargo, hay algunas voces, por ejemplo en Radio Pauta estuvo entrevistado esta semana Jorge Correa Sutil, que planteaba lo siguiente: hasta donde yo entiendo, en ningún país civilizado, digamos una democracia bien hecha, el sistema penal es un sistema distinto, Marisol. ¿Cómo puede conciliarse? ¿Hacia qué ámbitos podría quedar más bien restringido y en qué ámbitos es complejo que hay una duplicidad de sistemas, a su juicio? A ver, lo primero que quisiera decir, permítame volver un poco atrás y un comentario respecto de lo que decía Gabriel. Yo quisiera creer que lo que se ha consagrado en el artículo 2 dentro del proyecto de la Comisión de Sistemas de Justicia es un pluralismo jurídico débil. O sea, el reconocimiento de costumbres ancestrales bajo la dirección de autoridades indígenas. Pero tengo mis dudas, porque también hay lo que se llama un pluralismo jurídico fuerte, que tiene por objeto justamente reivindicar
a un sector históricamente postergado frente a un modelo de Estado patriarcal, colonialista, de carácter capitalista. Y la verdad es que yo simplemente aquí sigo el discurso de algunos convencionales constituyentes y a mí la verdad me asiste duda porque la norma no me deja claro si lo que se ha querido consagrar es simplemente un reconocimiento de esos sistemas de justicia ancestrales o si se quiere avanzar hacia el reconocimiento, ¿verdad?, de situaciones de histórica postergación, si se quiere ir un poco más lejos. Dicho aquello, nuevamente voy a los modelos que naturalmente se levantan en estos casos, como son los de Bolivia y Ecuador, que nos han antecedido. Y sucede que en el caso de la Constitución boliviana hay parámetros de competencia real, vale decir, a qué asuntos se aplicaría la jurisdicción indígena en la propia Constitución. Hay parámetros de competencia personal, es decir, se aplicaría a los miembros de las comunidades indígenas, y hay parámetros de competencia territorial y finalmente, siguiendo la idea de Gabriel, se hace el reenvío a una ley de deslinde jurisdiccional que es la que tiene que en definitiva ir estableciendo la sana y armónica convivencia de estos sistemas normativos. Creo que los mismos convencionales reconocen la complejidad de lo que acaban de aprobar, porque el debate, según se ha sabido de estas últimas horas en la Comisión de Sistema de Justicia, se ha estado centrando en lo que se llama el derecho a opción. Por ejemplo, si una persona que por razones personales le correspondía quedar bajo la jurisdicción indígena, pudiera optar por ser juzgada por los tribunales correspondientes que hemos tenido establecido siempre, y eso parece una sana medida, porque hay que convenir que hay miembros de los pueblos originarios que se han insertado muy bien dentro de la sociedad chilena. No, y hay un Ahora mestizaje bien, que es muy común, digamos, en distintos apellidos, en sí, lo que uno quiere. pero no quiero dejar de comentar a mi ex colega en el TC, a Jorge Correa. Yo no estoy tan segura, yo no estoy tan segura de que en los temas penales, mientras la Constitución no los diga expresamente, quedan totalmente fuera. Yo no lo descarto. De hecho, el tema que llegó al Tribunal Constitucional hace no mucho tiempo, el tema de la ley Pascua, tenía que ver con la Claro, aplicación de materias penales. exactamente. Entonces, ojalá así Y fuera, muy graves, por ojalá cierto. así fuera, pero yo Exactamente. no lo desprendo de una lectura de lo que hasta ahora está aprobado con nitidez. En el caso, Gabriel, porque hemos estado abriendo, se habla un poco de esta unidad de jurisdicción, quién es el que consolida, quién es el que coordina aguas arriba, es una eventualidad diferencia entre estos dos sistemas. Pero sí, y que lo podemos conversar en un minuto, pero respecto de materias temáticas, ¿lo civil pareciera ser un campo más fértil o lo penal también? ¿No tendría por qué uno excluirlo de una justicia indígena? Pero, por ejemplo, lo que yo les señalaba anteriormente en Estados Unidos, a ver, aquí podemos distinguir las faltas penales respecto de los crímenes y simples Tú delitos, planteabas civil, ¿ya? pero en penal de baja Pero cuantía. en ámbito penal, estoy hablando de un ámbito penal, en ámbito penal. En Estados Unidos, llamémoslo así, las faltas pueden estar entregadas, ¿no es cierto?, a la resolución de conflictos mediante tribunales indígenas cuando ocurren en ese territorio. Si puedes dar, No Gabriel, así un ejemplo de cualquier falta, por ejemplo, de que uno pudiera, para entenderlo muy bien. el hurto falta, Ok, perfecto. que es un delito muy menor, perdóneme, sacar Pero una muy cosa común al mismo Pero muy tiempo. común. muy súper común. Hurtar algo, ¿no es Ya, pero cierto?, de un supermercado, claro, en fin, pero un asesinato es exactamente algo en un completamente territorio distinto. indígena, por ejemplo, puede perfectamente ser conocido por un tribunal indígena. Reservándose en Estados Unidos, se reservan las felonías, ¿no es cierto?, lo que podríamos llamar aquí los crímenes o simples delitos, a los tribunales federales en este caso. Y en Chile, ¿no es cierto?, podríamos perfectamente distinguir entre las faltas que deben ser conocidas por los tribunales indígenas respecto a los crímenes o simples delitos que podrían seguir siendo conocidos por los juzgados de garantía, tribunales de juicio oral o penal y el sistema de justicia común. Okay. A mí, yo no estoy de acuerdo con el profesor Correa Sutil en países civilizados, ¿no es cierto?, como él señala, de una manera media irónica, me imagino, no lo sé. Existe la distinción entre perfectamente en materia penal de aplicación del derecho indígena, o más bien de la justicia indígena respecto de la justicia común.
En materia civil, Cristian, es bastante más sencillo, creo yo, Exacto. respecto de las personas que intervienen en un contrato o cuál es el objeto del contrato. Por eso, por ejemplo, tierras indígenas, entre otras cosas. por eso Gabriel preguntaba si era quizá un terreno más fértil, precisamente en lo jurídico, para que existe esa duplicidad. Y vamos al otro, el tema, algo deslizó Marisol también, Gabriel también, respecto de esta, no sé cómo llamarlo, unidad de jurisdicción, una suerte de Corte Suprema. No quiero ponerle nombre ni calificativos para que no vaya a entenderse que uno está direccionando cierta intencionalidad en esto, pero alguien que pueda conciliar los sistemas. Efectivamente, hay un problema entre una persona indígena y una persona que se rige por el sistema, no sé cómo llamarlo, chileno, normal, ordinario, regular, el que viene históricamente. Bueno, ¿quién dirime frente a un elemento, Marisol? ¿Cómo debería construirse una solución respecto de eso? Bueno, aquí, y no es que yo insista en la teoría, pero quiero bajarlo, la diferencia entre el pluralismo jurídico débil y fuerte. Porque resulta que si nosotros nos inclinamos por un sistema de pluralismo jurídico fuerte, que yo no sé si eso es lo que está en la mente de los convencionales realmente en la aprobación del artículo 2, como va, querría decir que no se le reconoce esta atribución, o no debiera reconocérsela a la Corte Suprema, porque la Corte Suprema es la expresión del tipo de Estado uniforme, homogéneo, unitario que hemos tenido hasta ahora y con el cual los pueblos indígenas solo han sufrido histórica postergación y desconocimiento de sus raíces, desde la época de la colonia hasta la fecha. Por lo tanto, ahí más bien habría que ir hacia una solución de la cual algo hemos escuchado, que es constituir una especie de tribunal o ente bijurisdiccional que estuviera integrado por miembros de la jurisdicción ordinaria y por miembros de las comunidades indígenas que dirimiera los conflictos de competencia. Ahora bien, si el sistema de pluralismo jurídico que se pretende es débil, en su aterrizaje yo no veo problema. Y debiera confiársele a la Corte Suprema esta labor que nosotros además jurídicamente la llamamos de unificación de jurisprudencia, como existe en materia laboral, pero que en el fondo es una labor de armonización y que ha de tener en cuenta, para quienes nos están escuchando, algo bien práctico, principios como el principio pro persona, que es muy importante en el juzgamiento de los casos concretos. ¿Cuál de los sistemas jurisdiccionales le asegura a esa persona que está siendo juzgada una mejor tutela de sus derechos? Desde luego, la norma que se ha aprobado sobre pluralismo jurídico debe ser respetuosa de la Constitución y de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Por lo tanto, yo no estoy diciendo nada que sea estrambótico, sino que esa sería la consecuencia lógica. Y decir por último, Cristian, que en la Constitución ecuatoriana pasa algo bien particular, que la Corte Constitucional, que se creó con la Constitución de Montecristi del 2008, es la encargada de dirimir las competencias que puedan producirse, pero básicamente por la vía del control de constitucionalidad en la aplicación del sistema de jurisdicción indígena. Entonces, es un tema interesante. O sea, tenemos además la posibilidad, si fuera un pluralismo jurídico débil, de que no solo fuera la Corte Suprema, sino que eventualmente una Corte Constitucional. Una corte ad hoc, precisamente, Gabriel. Sí, voy a hacer un aporte a lo dicho por Marisol, que es muy interesante lo que señala, pero señalarle a los auditores que estos no son temas extraños para la excelentísima Corte Suprema. La Corte Suprema hace muchos años viene fallando, considerando precisamente elementos como la protección de la tierra, la protección de la cultura indígena y en realidad los principios que sustenta la ley 18.253, que es la ley de la CONADI y la ley indígena, ¿no es cierto?, que fue un acuerdo fundamentalmente entre Patricio Aylwin y los pueblos indígenas a principios de los años 90, y que ha permitido recuperación de tierras indígenas, como por ejemplo en estos famosos arrendamientos a 99 años que se celebraba, que se celebraban, ¿no es cierto?, entre una persona no indígena con un indígena, en que extinguidos los 99 años podía renovarse automáticamente por otros 99, y la Corte Suprema entendió rápidamente que eso más bien era una compraventa encubierta y que por tanto ese contrato no satisfacía la protección que tiene la tierra indígena, que no puede ser enajenada, por ejemplo, entre personas que no pertenezcan al mismo pueblo. Ya
anulado esa clase de contratos, ha anulado contratos de compraventa celebrados entre personas indígenas con no indígenas. Lo que quiero decir, Cristian, es que la Corte Suprema ha sostenido aproximadamente desde el año 2010 una jurisprudencia que es bastante uniforme en materia de protección de la cultura y las tierras indígenas. Entonces, para mí, no representa un problema, sino más bien sería la continuidad de tratamiento de esta materia que la Corte Suprema pudiese unificar, de la misma manera como hablábamos también en otro programa, cuando se señalaba la perspectiva de género, ¿no es cierto?, claro, en los fallos de los tribunales de justicia. En que ya efectivamente se ha fallado hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo se está fallando con perspectiva. Hay muchísimas jurisdicciones eso. Por lo tanto, Gabriel, solo para entender, ¿usted es partidario de que efectivamente sea la Corte Suprema esta instancia? Entrevistábamos sí. en la semana a Boaventura de Sousa Santos, que es un sociólogo portugués muy influyente en los convencionales que han tenido esta línea argumentativa. Y él hablaba de que es muy deseable que existan instancias. Para usted entonces la instancia sería la Corte Suprema, la que debería finalmente conciliar. No sé cuál es la mejor palabra, conciliar, dirimir o... No, más bien resolver. Claro. Es que alguien tiene que armonizar. Resolver un conflicto, exactamente, un conflicto cuando no sabemos qué derecho ocupar, por ejemplo. Exactamente. Si el derecho indígena o el derecho general o derecho común, llamémoslo así, el derecho civil común, por ejemplo. Perfecto. ¿Ya? Y ese órgano debe ser la excelentísima Corte Suprema, en mi opinión, tal vez con una composición, ¿no es cierto?, que incluya juristas, por ejemplo, o personas pertenecientes a los pueblos originarios, pero que sea una institución la que determine esto y que no quede absolutamente aguas separadas, porque nos vamos a enfrentar a un problema de interpretación que puede llevarnos a muchos años de litigación. Lógico. Y que esos años de litigación, Cristian, finalmente terminan perjudicando a los propios pueblos. Por supuesto, al mismo sujeto, a la persona. A todos, en realidad. Estamos en Derecho a la Convención, este programa dedicado al análisis jurídico y legal de la Convención, de los principales temas de la Convención Constitucional, conversando con el abogado Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y Central, y con la abogada Marisol Peña, investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Marisol, se ha hablado mucho del tema ecuatoriano, del tema boliviano, y efectivamente como gran paraguas, como gran marco, tiene que cualquier sistema de justicia ser consistente con la protección de derechos humanos, con los tratados internacionales. ¿Qué pasa cuando hay, y se lo pregunto a usted porque es muy conocedora del derecho comparado frente a estas constituciones, existen casos en que la tradición indígena, por siglos anteriores, tuviera, por ejemplo, castigos corporales? Ha salido mucho al debate, y eso ¿se puede aplicar, por ejemplo, un derecho indígena o quedaría completamente obsoleto precisamente porque no comulgaría, no sería consistente con la protección de derechos humanos? Para algún delito menor, para alguna falta, entiendo que es el nombre legal, latigazos, por ejemplo, como ha ocurrido y como se ha discutido en muchos espacios. Yo aquí quiero rescatar algo que dijo Gabriel. En el ámbito del derecho penal es frente a ese tipo de situaciones donde se torna importante que le confiemos eventualmente a la justicia indígena solo el conocimiento de falta o contravenciones de menor envergadura y no de crímenes o simples delitos como los que suponen afectaciones más severas de la integridad personal, de la libertad de las personas y eventualmente de la vida. Lo que sí puedo decir, porque en este minuto no se me viene a la mente un caso concreto que los hay, pero sí me acuerdo de una conversación con una magistrada hace unos años del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que me manifestaba la dificultad que ellos habían tenido en la armonización, porque efectivamente los principios, por ejemplo, los principios de autoridad patriarcal, que se traducen en los derechos que tiene el hombre, por ejemplo, al interior de la familia respecto de la mujer y de los hijos, podían resultar lesivos o de menor grado de protección frente a los que garantiza el ordenamiento jurídico nacional. Entonces, el tipo de conflictos que habían llegado, ella me contaba, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, tenían que ver justamente con los estándares de protección que dicen relación básicamente con normas del debido proceso y también con estándares que provienen del derecho internacional, de los derechos humanos, la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En fin,
Ese es el tipo de cosas prácticas que hay que conciliar, pero a mí me parece que en la medida que pudiera quedar fuera de la justicia indígena, ese tipo de situaciones, eso coadyuvaría a lo mejor a una relativa armónica convivencia. Como dije en un comienzo, yo tengo muchas dudas de cómo esto se pudiera materializar, pero ojalá que digamos, infracciones al ordenamiento jurídico de entidad mayor queden fuera de su competencia. Perfecto. Gabriel, respecto de esto, ¿lo ve como algo muy, muy complejo el tema de la conciliación? ¿O efectivamente, No, en la medida, no, porque, no, no, no perdón, digo, estábamos continúe, hablando, discúlpeme. porque estábamos hablando por un lado del organismo Aguas Arriba, que está más o menos claro que debería ser la Corte Suprema, a juicio de ustedes, pero también de los campos de acción que debería abordar la justicia indígena, y ahí, a juicio de Marisol, hay ciertos campos que quizás deberían quedar algo más alejados para una mediación, no sé cómo llamarlo, una conciliación mucho más fácil, más expedita. Mire, yo estoy de acuerdo, pero déjeme señalarle que los límites que, por ejemplo, hablaba Marisol, que podrían ser difusos, yo creo que en la Carta Fundamental que se va a proponer, si bien se reconoce el pluralismo jurídico, evidentemente hay un germen en nuestra Constitución de principios que son antipatriarcales, ¿no es cierto?, que son profundamente feministas y que los jueces también van a tener que tomar en consideración para resolver estos conflictos. Recuerde también que es el propio artículo 2 que señala que se reconocen como límites a la aplicación de la justicia indígena los derechos fundamentales reconocidos por los tratados, o sea, por los tratados internacionales que están ratificados por Chile. Entonces, difícilmente creo yo que pudiese pasar el test, llamémoslo así, castigos de carácter corporal como azotes o cosas así. Yo creo que eso más bien podría ser una Caricaturización. Caricaturización. Gracias, perdón. Como subsidiariedad. Sí, también me cuesta, que la R desde chico me ha costado, perdón. Pero... Una caricaturización, esto está claro. Sí, gracias. Pero lo que quiero decir es que las dudas dicen relación más bien con las materias claro. y con quién va a resolver finalmente, no con estos ejemplos extremos que yo creo que el texto los deja fuera con la redacción, y más bien que como tenemos que interpretar la Constitución como una unidad, hay otros principios que creo que van a evitar, tal como se pudo observar en la propia integración de los pueblos originarios, en que se estableció el principio paritario. No obstante, sabemos muchas veces el origen patriarcal, o más bien el patriarcado que se puede observar en los pueblos originarios y en realidad en toda la sociedad. Es toda la sociedad. Estamos en Derecho a la Convención conversando con los abogados Gabriel Osorio y Marisol Peña. En un minuto, porque queda muy, muy poco, si podemos comentar el tema de la Comisión de Medio Ambiente. La verdad que la inmensa mayoría de los articulados fue votado en contra, una votación en contra bastante maciza. ¿Qué lección deja un poco, Marisol, respecto a esto? En un minuto, y después le pregunto a Gabriel un poco lo mismo. Ya, voy a tratar en un minuto. Para mí, si tuviera que privilegiar, yo diría que lo que ha pasado ayer, la aprobación de 9 artículos de 38 que contenía la propuesta, revela que hay profundas dudas. Primero, en relación con la confusión entre lo que debe ser una prescripción constitucional y el desarrollo de una política pública. Eso lo vemos claramente, por ejemplo, en el manejo de residuos. Y en segundo lugar, yo creo que hay muchas dudas, y aquí hay un problema de fondo, entre el enfoque que la Constitución debe interpretar. Si un enfoque antropocéntrico donde la naturaleza forme parte de, digamos, una vida que rodea a la persona, o si al revés, la persona humana está para la protección de la naturaleza, que es el enfoque biocéntrico. Gabriel, en una línea, si uno pudiera dar un comentario respecto a lo que ha pasado efectivamente esta semana con la Comisión, o en la Comisión. Yo creo que la Comisión de Medio Ambiente no se ha dado cuenta que sus propuestas más bien son apoyadas entre ellos mismos, y que debiesen ponderar cada una de las propuestas en atención a la construcción de los 2/3 al interior de la Convención Constitucional. Creo que también les hace falta una autocrítica, no solamente desde el punto de vista del contenido, sino más bien de la técnica utilizada y sobre todo de la falta de diálogo que se da al interior
de esa comisión. Perdone que sea duro, pero dialogar entre iguales es sumamente fácil cuando se está todo el mundo de acuerdo. Por cierto. No es mucho lo que se debe discutir. Me parece que le falta enriquecer esa discusión, Cristian. Bueno, y ahí está a la luz, digamos, el resultado de haber obtenido solo 6 de 38, digamos, con 2 articulados en eso, tal como se votó el día jueves. Con estos comentarios estamos dando por finalizado este capítulo de Derecho a la Convención. El programa de ustedes sigue todos los días viernes a las 5 de la tarde por la señal 2 de streaming de Pauta a través de pauta.cl y en repetición los domingos a las 10 de la mañana en todas las frecuencias de Radio Pauta en Santiago, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso y Temuco. Y como siempre en YouTube, en Pauta TV. Muchísimas gracias como siempre a Marisol Peña, investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, y al abogado Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y Central. Nos estamos encontrando con todos ustedes la próxima semana. Que tengan un gran fin de semana. Nos vemos. Chao. Acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente, con un panel de abogados especializados, compuesto por Marisol Peña y Gabriel Osorio. Esto fue Derecho a la Convención.